Bien, vamos a meternos hoy con Isaías 53. Es un texto fascinante, ¿no? Con una figura central que de entrada, bueno, genera preguntas. Empieza diciendo que su mensaje, pues, no fue creído fácilmente, y que el poder de Dios se reveló en alguien inesperado, digamos. Sí, totalmente. Y de hecho, la descripción física que da es fuerte. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. O sea, lo vemos más inatractivo para que le deseemos. Creció como raíz de tierra seca. Choca un poco con la idea que uno podría tener de alguien importante, ¿verdad? Claro, rompe totalmente el molde, y esa falta de atractivo, de reconocimiento externo, se profundiza aún más. Exacto, porque luego dice despreciado y desechado entre los hombres. Y no solo eso, sino varón de dolores, experimentado en quebranto. Se le rechazó, no se le hizo caso, no se le estimó. Ahí ya se empieza a dibujar el núcleo del capítulo, que es el sufrimiento de este siervo. Y justo ahí, cuando parece que estamos entendiendo la tragedia de este personaje, el texto da un giro, ¿no? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y añade algo que nos descoloca. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí está el quiebre. Empezamos a entender que ese sufrimiento no era solo suyo o por causa suya. Se empieza a hablar de un sufrimiento por otros. Exacto. Y se vuelve aún más claro. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está la idea de sustitución, ¿no? Plenamente. Es el concepto central aquí. Sufrimiento vicario. O sea, el sufrimiento de uno trae sanidad, trae paz para muchos. El texto lo dice sin rodeos. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es una afirmación potente. Muy potente. Y uno se pregunta, ¿cómo se entiende eso? Que Dios mismo cargue la culpa de todos en este siervo, que además se describe como inocente. Es que ahí está una de las claves teológicas del texto. Describe que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La culpa es colectiva, digamos, pero la carga la asume él. Y lo revolucionario, si querés, es que no es solo un castigo para él, sino una liberación para nosotros. Cambia la lógica, busca restaurar. Entiendo. Y a pesar de toda esa angustia, de esa aflicción, la reacción es el silencio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Es impactante esa imagen. Sí. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ese silencio frente a la injusticia, incluso ante una muerte que se describe como injusta. Con los impíos fue su sepultura. Y recalca su inocencia, ¿no? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Exacto. Y aquí viene esa tensión que mencionabas. Por un lado, dice, Jehová quiso quebrantarlo, como si hubiera un propósito divino en ese dolor. Pero por otro afirma su inocencia total. ¿Cómo? ¿Cómo se reconcilia eso? Esa es la gran pregunta que plantea el texto, ¿no? Entonces, este sufrimiento, que parece aceptado e incluso querido por Dios, tiene un fin específico. Sí, el texto dice que puso su vida como expiación por el pecado, es decir, como un acto que busca reparar la relación rota por el pecado, para lograr la reconciliación. Pero, y esto es fundamental, el sufrimiento no es el final de la historia, para nada. El texto promete una vindicación. Ah, claro, porque después de todo ese camino de dolor, dice que verá linaje, vivirá por largos días, y, lo más fuerte quizás, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Suena una reivindicación total. Totalmente. Y explica cómo sucede. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahí aparece otra palabra clave, justificar, que en este contexto significa, hacer posible que muchos sean vistos como justos, como rectos, delante de Dios, gracias a su sacrificio. Y se le promete al final parte con los grandes, una exaltación después de la humillación. Entonces, si resumimos el viaje que nos propone el capítulo, va desde el rechazo y el sufrimiento extremo de un inocente,
Pasa por esa idea central del sufrimiento en lugar de otros, el sufrimiento vicario, y culmina en una vindicación final y un propósito que lo supera: hacer justos a muchos. Es un arco narrativo muy denso. Muy denso, sí, y con unas implicaciones enormes que han resonado por siglos. Rechazo, sacrificio sustitutivo, exaltación. Está todo ahí de forma muy concisa. Y nos deja pensando, claro, si al final dice que este siervo intercedió por los transgresores, además de cargar el pecado, bueno, ¿qué significa esa intercesión y esa justificación en la práctica hoy, para quien lee o escucha esto buscando respuestas? Algo para seguir reflexionando, sin duda.